Juez poderoso amenaza con demandar a maestra por mala nota. Lo que ella revela lo deja sin palabras. El aire estaba cargado de tensión cuando Ana entró al aula. Sabía que hoy sería diferente. El nombre de Lucho resonaba como un eco al que nadie podía escapar. Era el niño carismático que iluminaba el salón con su risa, pero bajo la fachada había un patrón de irresponsabilidad que no podía ignorar. Aquella mañana, Ana se vio obligada a darle una nota baja. De inmediato, los murmullos comenzaron. ¿Cómo? Un murmullo de tormenta. Nadie podía imaginar las repercusiones. El teléfono de Ana sonó. Era una llamada desconocida. «Es la secretaria del juez Martínez», dijo con voz temblorosa. «Él quiere hablar contigo». El corazón de Ana se hundió. ¿Acaso buena nota de Lucho había llegado hasta él? El juez era una figura aterradora en la ciudad, una sombra alargada que se extendía sobre todos. La corrupción que lo rodeaba era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El juez Martínez llegó a la escuela como una tormenta eléctrica, rodeado de un aura de poder y desprecio. «Usted», empezó apuntando con dedo tembloroso, «ha arruinado la vida de mi hijo». Ana sintió un nudo en la garganta. «Solo hice mi trabajo», murmuró. La ira del juez era palpable. Las balas verbales que disparaba amenazaban con silenciarla para siempre. «La llevaré a los tribunales», dijo, y cada sílaba resonaba con la certeza de una sentencia. Mientras la conversación avanzaba, Ana recordó un secreto que había guardado, uno que entrelazaba su familia con el oscuro pasado del juez. Su abuelo, un hombre honorable, había cruzado caminos con él en tiempos difíciles. Decidió que, si tenía que luchar, lo haría revelando la verdad. Pero, ¿sería eso lo correcto? El miedo comenzó a envolverla, como una niebla espesa que sofocaba su aliento. «Todo lo que tienes es un escándalo en tus manos», le dijo el juez, frunciendo el ceño. Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su reputación, el respeto que había construido con tanto esmero, todo podría desmoronarse. Chispa de desafío. ¿Por qué dejarse atropellar por la corrupción? Días después, Lucho se acercó a ella, y su mirada no era la de un niño irresponsable. Preguntaba, indagaba. «¿Por qué tienes miedo de mi padre?», susurró, sinceridad en su voz. Y Ana sintió que las barreras entre ellos desaparecían. Se dio cuenta de que, a pesar del terror que representaba el juez, su hijo no era la misma persona. Comenzaba a cuestionar lo que creía, viendo la corrupción celebrar su vil danza por el pasillo de su vida. «Podríamos cambiar esto», le dijo una noche a Lucho, y su corazón dio un vuelco. Pero, ¿sería posible vencer al juez y a sus sombras? Cada día, la presión aumentaba, como el tamborileo de una tormenta lejana. Ana sabía que se estaba adentrando en un camino peligroso. Las revelaciones estaban a punto de salir a la luz, y con ellas, la posibilidad de perderlo todo. Las miradas de sus compañeros la seguían. El murmullo de concernas susurrantes la rodeaba. El ciclo de decisiones estaba en marcha ahí. El futuro brillante que había imaginado podría desvanecerse. Ana respiró hondo y se preguntó qué haría. ¿Podría superar el miedo y enfrentarse a la verdad? ¿O se convertiría en otra víctima del sistema corrupto que había gobernado su vida? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou hondo, sentindo que se adentrava em terreno peligroso. As palavras de Lucho ressonavam em sua mente.
¿Por qué tienes miedo de mi padre? La noche se acercaba, y con ella la presión aumentaba. Su corazón latía rápido, un tambor en el silencio, mientras se preparaba para la reunión que podía cambiarlo todo. Lucho había prometido que su padre no podría hacerle daño si la verdad salía a la luz. Pero ¿qué verdad? La escuela estaba casi vacía cuando Ana se encontró frente al espejo de su aula. Su reflejo parecía un extraño, su rostro pálido y preocupado. Pensó en la posibilidad de enfrentar al juez y a su oscuro pasado. ¿Eran tan diferentes? Lucho solo quería entender, mientras que Martínez era pura furia y autoridad. Sin embargo, la relación entre ellos pesaba como una sombra. Asusada por el miedo, Ana se dispuso a salir cuando de repente la puerta del aula se abrió de golpe. «¡Ana!», gritó Lucho, con los ojos muy abiertos. «Tienes que venir rápido». A su lado, un grupo de estudiantes lo miraba con inquietud, sus rostros reflejando la urgencia del momento. «Es mi padre», dijo Lucho, su voz apenas un susurro. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se ha desmayado. No puede despertar. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Desmayado? Aquel hombre tan fuerte, tan imponente, ahora yacía allí, vulnerable. Sin pensarlo, Ana lo siguió. Sus pasos resonaban en el corredor desierto. Cada eco era un recordatorio de la difícil decisión que debía tomar. Cuando llegaron a la oficina del juez, la escena la dejó sin aliento. Martínez estaba en el suelo, su rostro pálido y sudoroso. La secretaria, atónita, llamó a emergencias. Lucho se arrodilló junto a su padre, el miedo dibujándose en su juventud. Ana, sintiéndose fuera de lugar, observó desde la puerta, incapaz de avanzar. Y entonces sucedió algo que la dejó helada. Mientras intentaba calmar su respiración, notó un destello en el escritorio del juez, un documento parcialmente enrollado. Su curiosidad pudo más que su cautela. Se acercó sigilosamente, consciente del bullicio de la sirena que se acercaba. Desenrolló la hoja y lo que vio le hizo el corazón latir con fuerza, como si le dieran un golpe en el pecho. Era un informe médico que revelaba un secreto devastador. Martínez estaba enfermo, y no. Solo eso, los nombres mencionados en el documento. Ana sintió que el suelo se movía. Muchos de esos nombres eran de personas y negocios implicados en la corrupción que ella había escuchado a lo largo de los años, aquellos que habían arrastrado a su familia a la miseria. Ana, Lucho, mirándola fijamente, vio la expresión en su cara. ¿Qué pasa? La verdad era un peso intolerable. ¿Acaso lo que había creído siempre sobre el juez estaría equivocado? Mientras el sonido de las ambulancias se acercaba, Ana sintió que la línea divisoria entre amigo y enemigo comenzaba a desvanecerse. Su vida, su trabajo y todo iniciaría en un camino que jamás imaginó. ¿Debería contarle a Lucho? ¿Debería revelar su vínculo con el oscuro pasado de su padre? Las preguntas atormentaban su mente, y en ese instante comprendió que la verdad tenía un precio demasiado alto. Mientras el caos se desataba alrededor, la mirada de Lucho la desarmó. En algún lugar, en este mar de confusión y revelaciones, yacía la solución. Pero, ¿qué rumbo tomaría ahora? La pregunta se posó en el aire, un silencio ensordecedor que dejó a Ana atrapada entre el deber y su conciencia. El caos a su alrededor era ensordecedor. Las sirenas se acercaban y el pulso de Ana tamborileaba en sus oídos. Lucho estaba al lado de su padre, su rostro reflejando una mezcla de miedo y desesperación. Ana, sin poder evitarlo, se quedó paralizada frente al documento que había encontrado. Cada palabra era un golpe en su pecho, una traición al mundo que conocía. «Ana, ¿qué pasa?». La voz de Lucho la sacó de sus pensamientos. Miró al chico, sus ojos llenos de confusión. ¿Cuál era la verdad? ¿Debería contarle lo que había descubierto? Antes de que pudiera decidir, una figura apareció en la puerta, la enfermera de la escuela, con una expresión de seriedad
que congeló la habitación. «Necesito que todos salgan. El juez necesita atención médica», dijo, moviendo a Lucho. Ana sintió un tirón en su interior, como si le arrancaran algo que apenas comenzaba a comprender. Pero quiso protestar. La urgencia en la voz de la enfermera era innegable. La sala empezó a vaciarse, dejando solo el eco de sus pasos. Ana dio un paso atrás, sintiéndose fuera de lugar, casi en un sueño. Entonces un grito rompió el silencio. «¡No! ¡Papá, despierta!». Lucho se arrodilló, su voz quebrándose mientras trataba de sacudir a su padre. Ana sintió un ligero mareo. Perdió el control justo en ese instante. «¡Ana!». Lucho la miró con una desesperación palpable. «¡Ayúdame! No sé qué hacer». En su vulnerabilidad, el chico parecía un niño perdido en lugar de la figura fuerte que había conocido. La piedad y la compasión la empujaron a acercarse, pero había algo en el ambiente, un susurro de peligro, algo que la hacía dudar. Justo cuando Ana iba a extender la mano, un sonido sordo resonó, el golpe de la puerta trasera. En el umbral apareció un hombre con una chaqueta oscura, su rostro parcialmente cubierto. La multitud que aún se acomodaba en pasillos miró con sorpresa. «¿Quién se atreve a interrumpir?», gritó la enfermera, pero el intruso avanzó sin dudarlo. «Soy el doctor Morales», afirmó con una certeza fría. «Vengo a recoger al juez Martínez». El revuelo creció. ¿Recogerlo? ¿Para qué? La confusión flotaba en el aire. Sin esperar respuesta, el médico se agachó y realizó un chequeo rápido. Miró a Lucho y a Ana. Luego se volvió hacia el juez. Ana sintió que el aire se volvía espeso. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía tan familiar? En ese momento la enfermera abrió la boca para hablar, pero el doctor la interrumpió. «Debemos llevarlo de inmediato. Su vida está en peligro». Las palpitaciones en el pecho de Ana vibraban en su cabeza. Mientras el médico se movía con rapidez, Lucho lanzó una mirada vulnerada a Ana. ¿Qué está pasando? Necesitaba respuestas. El corazón de Ana se aceleró, un nudo apretado en su garganta. «No lo sé, Lucho». Su voz se quebró, como si el universo se inclinara hacia ella. Y entonces un rayo de luz cortó la oscuridad. El documento que había encontrado se deslizó de sus manos y cayó al suelo, desenrollándose ante todos. Lucho, al ver las primeras líneas, palideció. «¿Qué dices?». La palabra cáncer fue la única que resonó. En un giro asombroso, el doctor Morales se volvió hacia Lucho. Sus ojos analizaban cada gesto. «Hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre». La revelación caía como un peso sobre todos. Escalofríos recorrieron los cuerpos presentes. Lucho pareció desvanecerse, como si el mundo que conocía se estuviera desintegrando. Ana sintió que su propia historia estaba cambiando. Todo lo que había creído sobre el juez, esa figura de autoridad imponente, ahora se desmoronaba. «No, no puede ser», murmuró Lucho, aferrándose a la ilusión de su padre fuerte. Pero la verdad aparecía, feroz e implacable. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Las miradas de los profesores y estudiantes se volvían cada vez más curiosas y escépticas. La figura del juez caía, y con ella la imagen de un hombre poderoso, un hombre que había usado su posición para manipular su mundo. Ana estaba atrapada entre la verdad y el amor que sentía por ese niño. ¡Boom! La puerta de la sala de emergencias se cerró de golpe. El ruido resonó como un trueno en la cabeza de todos. Lucho se enderezó y su voz retumbó con fuerza. «¿Qué significa esto para mí? ¿Para nosotros?». Era un grito de dolor y miedo, una realidad que le desgarraba el corazón. Ana miró hacia el médico y su mirada le reveló que las respuestas que buscaban estaban lejos de ser simples. Todo había cambiado. La vida de todos ellos estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Y la conexión entre ellos ahora era más frágil que nunca. ¿Qué sucedería cuando la verdad completa saliera a la luz?
La pregunta quedó flotando en el aire, esperando a ser respondida. El caos a su alrededor era ensordecedor. Las sirenas se acercaban y el pulso de Ana latía con fuerza. Lucho estaba al lado de su padre, su rostro reflejando una mezcla de miedo y desesperación. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, ocurrió algo inesperado. Un grito desgarrador resonó en la sala. «¡Ten cuidado!», gritó la enfermera, pero ya era demasiado tarde. La figura del doctor Morales cayó hacia atrás, como un fardo, un arma en mano. Ana sintió que su sangre se helaba. «¡Nadie se mueva!», rugió, su voz retumbando en las paredes. El tiempo pareció detenerse. Lucho retrocedió, duda y terror mezclándose en sus ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. La enfermera levantó las manos, claramente en estado de pánico, y Ana, paralizada, apenas podía procesar lo que sucedía. La figura del doctor Morales, antes confiada y decidida, ahora se había transformado en un tirano armado. Todo esto es un espectáculo, pero ¿quién cree que saldrá ileso? El doctor Morales reía, pero había un eco de locura en su risa. «Ustedes todos son piezas de un juego que no comprenden». La tensión creció en la sala, el aire se volvió irrespirable, y los murmullos de la multitud se intensificaron. De repente, un temblor recorrió el cuerpo de Ana. ¿Era miedo o algo más? La ira comenzó a invadirla. «¡Eres un loco!», gritó, su voz resonando con fuerza. «Tienes un hombre enfermo aquí. Esto no es un juego». El doctor Morales la miró. Algo en su mirada le hizo perder el equilibrio. Fue como un destello de reconocimiento. «¿No lo entendiste?», dijo avanzando un paso. «El juez no es lo que parece, y tú tampoco». Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quería decir? «Tu abuelo fue uno de los que me impulsó a hacer esto». El mundo de Ana se detuvo. ¿Qué? El revuelo creció. Las miradas se centraron en ella. Las sombras de secretos la envolvían. «Tu familia ha estado involucrada en esto más de lo que imaginas. Estás en medio de una red de traiciones mucho más complejas de lo que crees». Cada palabra fue un golpe en el pecho de Ana. Todo lo que había construido, cada decisión que había tomado, se sentía como un castillo de naipes a punto de caer. «¡Basta!», gritó Lucho, su voz temblando. «¿Qué estás diciendo?». La ira desbordaba, pero había miedo en sus ojos. Ana miró a Lucho, buscando consuelo, pero solo. Vio confusión. El doctor Morales se acercó, su arma aún apuntando, pero algo en su postura se había suavizado. «Si quieres la verdad, está justo delante de ti», dijo con un tono casi suave. «Tienes que decidir de qué lado estás». Y en ese instante, el silencio se volvió palpable. Todos contenían la respiración. Ana sintió que el aire se precipitaba en su pecho, una mezcla de terror y revelación latente. «¿Por qué?», murmuró Lucho, como si no pudiera comprender. «¿Por qué no me dijiste?». Ana sintió no sabía qué. No podía encontrar las palabras. El doctor Morales había cambiado el rumbo de la historia en un instante. Los murmullos se intensificaron, y en medio del clamor, Ana vio un destello de compasión en los ojos de Lucho. «Te creo, Ana», dijo, con un hilo de esperanza. Pero justo cuando las emociones comenzaron a entrelazarse, el doctor Morales alzó su arma nuevamente. «Nadie miente en mi juego». Las luces parpadearon. La sala se convirtió en una vorágine de caos y desesperación. Ana sintió que el aliento se le escapaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba atrapada en un ciclo sin fin de mentiras y traiciones? Mientras la escena se desenfrenaba, el rostro de Lucho se tornó serio, una frágil determinación brillando en sus ojos. «No voy a dejar que te hagan daño», dijo, su voz firme. Pero Ana se dio cuenta de que había más en juego aquí. Con cada segundo, el hilo de la verdad se enredaba en un torbellino. Ana miró al doctor Morales, el hombre que
Había desatado la tormenta en su vida. «Tienes que detenerte», suplicó, su corazón latiendo con fuerza. Pero el caos no hacía más que aumentar, y ella se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué camino tomaría? ¿Seguiría la verdad que había comenzado a descubrir? ¿O se dejaría arrastrar por las sombras del pasado? El estremecedor silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de sirenas aún más cerca, y Ana supo que el futuro de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Las preguntas aún persistían, pero había una verdad que ahora no podía ignorar. ¿Cuál era el verdadero papel de su familia en todo este juego mortal? La tensión cortante dejaba un eco, una sombra de intriga que invadía todo y solo auguraba más revelaciones que estaban por venir. Las sirenas se acercaban y el caos en la habitación se hacía palpable. Ana sentía que su corazón latía con fuerza, un tambor que anunciaba la llegada de algo. Lucho estaba a su lado, con los ojos llenos de desesperación, mientras el doctor Morales apuntaba su arma y se reía como si estuviera en medio de una película de acción. «Nadie se mueva», gritó el médico. Su voz era un eco frío que resonaba en las paredes. Ana se sintió atrapada entre el caos y la verdad que había descubierto. La tensión en el aire era densa, un hilo de electricidad que podía romperse en cualquier momento. «Escucha, Morales», dijo Ana, temblando. «No tienes que hacer esto. Suelta el arma. Es un hombre enfermo». Pero el médico solo sonrió. Y en su sonrisa había un destello de locura. «Este hombre ha arruinado vidas, y tú estás aquí, como si fueras parte de esto», respondió, su voz calmada pero llena de veneno. Lucho miró a Ana. Sus ojos eran un reflejo de incertidumbre. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, su voz casi un susurro. La atmósfera era eléctrica, cargada de secretos. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No soy parte de nada», dijo. «Solo soy una maestra tratando de hacer lo correcto». Pero al pronunciar esas palabras, su pasado la persiguió. Recuerdos de historias susurradas por su abuelo, de un tiempo en el que la corrupción había tocado a su familia, comenzaron a aflorar. «No te engañes, Ana», gritó Morales, acercándose un paso más. «Tu familia ha estado en el centro de este juego durante años. No eres más que una marioneta». La revelación le golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo lo que conocía, todo lo que creía, se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?». Lucho se acercó un paso, su atención totalmente centrada en el médico. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?». El rostro de Morales se iluminó con una sonrisa siniestra. «Porque tu madre, el juez, todos ellos eran parte de un pacto corrupto. Y tú, Lucho, es la clave para desatascar todo este desastre». Ana sintió que la esperanza se desvanecía. Era imposible lo que oía. Lucho, un niño atrapado en un mundo de adultos, un mundo que nunca había elegido. «No puede ser», murmuró Lucho, su voz quebrándose. «Mi madre no es así». «Supuesto que no lo es», continuó el médico. «Pero a veces las mejores intenciones no son suficientes. La verdad duele, pero hay que aceptarla». El silencio se profundizó como un abismo. De repente, desde el fondo de la habitación, se escuchó un estallido. La puerta de emergencia se abrió de golpe y entraron dos policías, armas en mano. «Policía, suelte el arma», gritaron. El doctor Morales se giró sobresaltado. La atención de todos se centró en el nuevo conflicto. Aprovechando la distracción, Lucho se abalanzó hacia su padre, deseando despertarlo, atraído por la desesperación. «Papá, despierta, necesitamos ayuda». La escena se volvió un torbellino. Los gritos de la enfermera, el caos de los oficiales ingresando, el silencio de Martínez en el suelo. Y en medio de todo, Ana se dio cuenta de que no podía dejar que esa verdad se escapara. «Detente», gritó mirando al doctor Morales, que aún apuntaba a la puerta. «Eres un monstruo. Hiciste esto todo por tu ambición.
pero no llevarás a Lucho contigo. Con esas palabras, la tensión cambió de dirección, como si el aire se hubiera partido. Y en un inesperado giro, la figura de Morales retrocedió, como si se hubiera confundido por un momento. ¿Tomo? ¿Cómo puedes estar del lado de este hombre? La rabia y la confusión en su voz eran palpables. Ana sintió un pequeño destello de esperanza. Porque no me interesa ser parte de tu juego. Solo quiero proteger a Lucho, dijo con firmeza. El momento se congeló. Lucho miró a su madre a los ojos, y en su mirada había una promesa. No voy a dejar que esto termine así, dijo, su voz ahora fuerte. En ese instante todo cambió de nuevo. El médico, atrapado entre el miedo y la ira, dio un paso hacia adelante. El caos a su alrededor aumentaba, y Ana supo que debían actuar rápido. Mira, lo que ha hecho tu padre también tiene repercusiones para todos, continuó, mientras los policías se acercaban lentamente. Pero había algo en la mirada de Morales que dijo que no iba a rendirse. Ana comprendió que la verdad nunca podía ser ignorada. Pero ahora el peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó. ¡Basta!, gritó Morales, con furia. Entonces, un sonido ensordecedor llenó la sala. Nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. El disparo resonó, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. La realidad ya no existía en su forma habitual, y la pregunta permaneció flotando en el aire. ¿Quién caería en la próxima verdad que se revelara? Todo había cambiado, pero ¿para bien o para mal? El disparo resonó en la sala. Un eco que se esparció de inmediato, convirtiéndose en un grito colectivo de horror. Ana sintió un frío helador recorrer su cuerpo. El tiempo se detuvo. Lucho se congeló, sus ojos desorbitados mirando al doctor Morales, luego al lugar donde el sonido había venido. Todo era confusión y caos. «Nadie se mueve», repitió el médico, su voz temblando entre la locura y el control. Pero lo que estaba sucediendo era mucho más que un simple loco con un arma. Ana miró hacia el suelo, donde una sombra comenzaba a extenderse. El estómago de Ana se revolvió al darse cuenta de que algo no estaba bien. De repente, un grito desgarrador salió de la boca de Lucho. Papá se arrodilló junto a su padre, que aún yacía inmóvil en el suelo. La imagen se mantenía grabada en la mente de Ana. Un hombre dominante, ahora caído, vulnerable. Entre el caos, algo inesperado sucedió. El doctor Morales, sintiendo la presión de los oficiales que se aproximaban, tomó una drástica decisión. «¡Al suelo!», gritó, apuntando hacia él. Grupo de policías. Y en ese instante, una figura apareció tras él. Un hombre con un abrigo oscuro, cuya cara era conocida por muchos. «¡Espera!», gritó. «¡No dispares!». Ana miró convencida. Era el detective Ruiz, conocido por sus luchas contra la corrupción. Pero ¿cómo había llegado a estar ahí? ¿Lo había seguido? El detective estaba pálido y sudoroso. «Esto puede terminar en una tragedia», añadió, su voz repleta de urgencia. Eso sorprendió a Ana y Lucho, sus corazones latiendo como locos. «Doctor Morales, su vida está en riesgo. El juez necesita ayuda médica». Fue entonces cuando el clima cambió y una verdad se desató. Sin advertencia, el juez Martínez se movió levemente. Un gemido bajo emergió de su garganta, un sonido que resonó como un rayo en medio del caos. Era increíble. «¡Papá!», gritó Lucho, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero lo que siguió dejó a todos en estado de shock. Mientras los policías se preparaban para intervenir, el doctor Morales, en un giro inesperado, bajó el arma. «No necesito esto. No puedo seguir», murmuró con los ojos llenos de desesperación. «No puedo cargar con el peso de lo que ha hecho». Una nueva ola de murmullos recorrió la sala. Ana estaba desconcertada. ¿Qué había dicho? En un instante de locura y rabia, el doctor Morales parecía estar quebrándose. «Lucas, ¿por qué no me dijiste la verdad?». Su voz se quebró y todos los ojos se volvieron hacia él. «¿Por qué no me dijiste que eras el hijo del juez?».
El ambiente se volvió tenso. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, de una manera que nadie había anticipado. Lucas, o Lucho como lo conocían, estaba atrapado entre dos mundos. ¿Qué estás diciendo? Su voz apenas era un susurro, atónito. Las miradas de todos se enfocaron en él. La palabra hijo reverberaba en el aire. Lo sé todo sobre tu madre, sobre tu abuelo. Estabas destinado a ser parte de esto, parte de su legado. Reveló Morales, su voz ahora casi un lamento. Las revelaciones eran demasiado para soportar. Ana sentía que el aire se le escapaba, como si todo se estuvieran esmoronando. La multitud comenzó a murmurar, las miradas caían entre cenas, entre jóvenes y educadores, buscando respuesta. ¿Qué legado?, preguntó Lucho. Su confusión se tornó en rabia. ¿Quieres decir que todo este tiempo? Fue entonces cuando el médico, en un acto de desesperación, rompió a llorar. No, no quise que esto sucediera así. Tu vida no debería ser este juego, dijo, su voz quebrándose. Pero la verdad salió de sus labios como un grito de libertad que pesaba en todos. La unión de generaciones de engaños, secretos y corrupción que había marcado a sus familias, los vínculos invisibles que ataban a Lucho, Ana y Martínez entre sí, comenzaron a desvelarse. «Esto no se termina aquí», gritó Lucho, empujando a su padre mientras las lágrimas caían por su rostro. Una lucha interna, una batalla que no terminaría. Ana sintió que todo la aplastaba. Esa revelación los dejaría marcados para siempre. Las sirenas seguían sonando, pero ahora ya no eran alarmas de peligro, sino de un nuevo orden que se comenzaba a imponer. ¿Qué significa esto? Para nosotros, murmuró Ana, casi sin voz. Mientras la verdad estallaba, un nuevo camino surgía ante ellos, pero el miedo de enfrentarla los mantenía atados en el mismo lugar. El silencio se volvió ensordecedor, las miradas fijadas, el futuro incierto. Lo que se había desatado ese día cambiaría sus vidas para siempre, y la pregunta más angustiante resonaba en el aire. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos, o el pasado los separará para siempre? El silencio que siguió al disparo fue devastador. Ana contuvo la respiración. El miedo la helaba. Lucho, arrodillado junto a su padre, su rostro se desfiguraba entre el horror y la esperanza. El doctor Morales, atrapado en su propia locura, parecía perder el control, como un titiritero que ya no podía manejar sus hilos. «Lo tengo todo bajo control», gritó, pero su voz temblaba. Las sirenas sonaban más cerca, una promesa de ayuda, pero también de consecuencias. Ana se movió hacia adelante, la adrenalina empujándola. «Este no es el camino, Morales. Suelta el arma». El doctor la miró. Sus ojos navegaban entre la furia y una respuesta más profunda. «No hay salida», murmuró, cada palabra pesada como una losa. Lucho levantó la cabeza. Su mirada desafiante se topó con la de su padre, que seguía inmóvil en el suelo. «No te dejaré ganar», gritó, con la voz entrecortada. Ana sintió una ola de orgullo y miedo por ese niño que luchaba por salvar a su padre, incluso en su mayor desesperación. En ese instante, la enfermera se acercó, las manos levantadas en señal de paz. «Por favor, necesitamos ayuda médica ya». Las palabras de la enfermera resonaron, y en ese momento Morales se detuvo, la mirada perdida en el caos a su alrededor. Fue un instante crucial. Las luces del coche patrulla comenzaron a iluminar la habitación, llenando el lugar con un resplandor frío. «Policía, ríndete», gritaron los agentes desde la puerta. Morales, sintiéndose acorralado, dio un paso hacia atrás. La presión lo estaba aplastando. Ana lo sabía. La verdad ya estaba salpicando todo. «¿Por qué no lo ves?», insistió Ana, acercándose con cuidado. «Tu vida, nuestras vidas, no deben ser esto». Lucho se levantó, dando un paso hacia su padre tirado en el suelo. «Papá, tienes que despertar. Por favor, no dejes que esto termine así».
Un silencio profundo siguió, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más. Ana se dio cuenta de que debía actuar, ir más allá del miedo que sentía. Morales, este juego no vale la pena. La vida de un hombre no se puede medir en cifras ni en ambición. El médico, por un momento, parecía cuestionar su propia existencia. Tu familia, empezó a decir, pero fue interrumpido por el sonido de las puertas del coche de policía abriéndose. Los oficiales entraron, cada uno con la mano en su arma, listos para actuar. La escena era una tormenta a punto de estallar. Finalmente, Morales se dejó caer en el suelo. Su arma resonó al chocar contra el piso. «No puedo más», murmuró, y aunque las palabras eran un susurro, resonaron en la sala como un grito. Los policías lo rodearon, inmovilizando a un hombre que había arrastrado a tantas personas al abismo. Ana miró a Lucho, cuyas lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Nosotros encontramos la verdad, pequeño. Juntos podremos enfrentar esto», dijo ella, sintiendo que el peso que llevaban comenzaba a desvanecerse. La promesa de un nuevo comienzo comenzó a florecer en su corazón. Las sirenas gemían en el exterior, ahora acompañadas de los murmullos de la multitud que se agolpaba frente a la escuela. La verdad siempre tiene un precio, pero el futuro está en manos de quienes lo enfrentan. La escena se desvaneció lentamente. La calma posterior al caos era casi palpable. Ana y Lucho se abrazaron, sus ojos reflejando una mezcla de amor y un futuro incierto. Todos esos secretos de sus familias estaban al descubierto, pero ellos eran más grandes que el pasado. Sería el inicio de un camino hacia la curación. Entonces algo dentro de Ana se encendió. «Este es solo el comienzo, Lucho», dijo, sintiendo una nueva determinación. «Desde hoy, nuestra historia será diferente». El niño asintió, sus ojos brillando con un atisbo de esperanza renovada. A medida que la escena se desvanecía, una última imagen perduraba. La lucha por la verdad siempre se verá acompañada de desafíos, pero Ana sabía que con su voz y la de Lucho podrían dejar una huella en el mundo. Pero ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Y así, cuando la luz se atenuó, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaban listos para enfrentar el reto que el nuevo día traería? Y ahora, antes de continuar, tengo un llamado crucial para ustedes. Este es el momento de hacerse escuchar. Si te ha fascinado esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas aventuras que vienen por delante. Esmaga ese botón de me gusta ya ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Cuéntame en los comentarios lo que piensas, tus teorías. Quiero saberlo todo. Y por favor, compartan este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. No esperes ningún segundo más. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo historias emocionantes.